tardes, amigos y amigas televidentes. Pues me siento feliz de reencontrarme con ustedes cada fin de semana, pues para hablar de arte, para hablar de temas interesantes que yo sé que a ustedes les encantan. Pues con el tema del COVID hemos venido hablando de la educación, también estamos hablando de diferentes programas. En este caso, pues vamos a hablar de los diferentes programas del gobierno central, que el anterior gobierno se tuvo que inventar diferentes programas. Está el programa Para Ti, está el programa Quédate en Casa, está el programa Fase 1 y el programa Fase 2. Para esto, pues las personas hacen diferentes cuestionamientos y hay mucha confusión acerca, porque no investigan. Las personas antes de decir cualquier idea, de escribir, de pronunciarse, debe investigar. Los programas pues de fase 1 y de fase 2 son programas que están bastante claritos porque yo lo investigué, pero para esto está con nosotros un gran experto en la materia, nuestro doctor Rafael Fernández, quien tiene diferentes maestrías y es asesor. Y qué mejor manera de que una persona pues nos oriente en qué consisten estos programas, quiénes son los que deben optar por estos programas, quiénes y cuáles empresas deben hacerlo, cuál es el pago que le hacen y así sucesivamente, cuáles, por ejemplo, ministerios son los responsables de llevar este programa a cabo. Pues nada más y nada menos, él estará hablando de este tema, además de nuestro comentario de la semana y nuestra cápsula acostumbrada. No se lo pierdan. Buenas tardes, amigos y amigas televidentes, este es su programa del arte del artista. Pues como cada fin de semana, pues nosotros queremos orientar a la sociedad de los temas que están pasando. Pues ahora hemos acogido diferentes temas educativos para orientar la sociedad. Hoy pues nos preguntamos qué hacemos con el COVID-19. El anterior gobierno pues dispuso el tema fase para ayudar a la nación, porque muchas personas hacían varios cuestionamientos. ¿Qué iba a pasar con esto? De que muchas personas no tenían recursos para mantenerse. Otras empresas han cerrado sus oficinas, entonces teníamos que buscar diferentes alternativas para los empleadores y también para las personas que estaban cerrando sus empresas. Para esto, pues, nos acompaña un experto en la materia para que nos hable acerca del tema fase. El objetivo del tema fase era mitigar el impacto económico negativo generado por las medidas de distanciamiento social y del cierre de establecimientos comerciales, ayudando a los empleados que han sido afectados con estas medidas. Y era o es un programa orientado a apoyar a los trabajadores para que preservaran sus empleos y sean mantenidas las nóminas del personal. Pero para esto tenemos un excelente experto en la materia, quien es abogado con diferentes maestrías, además asesor de diferentes empresas. Mi querido y apreciado amigo de bastante años, Rafael Hernández. Bienvenido a nuestro programa. Sí, muchas gracias, Ana. Gracias por invitarme a tu tan visto programa. En la tarde de hoy vamos a tratar de ayudar un poco al esclarecimiento de lo que es el programa FASE, que dictó nuestro pasado gobierno y que debe seguir cumpliéndose en estas nuevas autoridades. Esto nos da a nosotros un visto de la continuidad de lo que son las medidas adoptadas por el gobierno, no solamente en temas como este, que nos ha sorprendido a toda la nación, a todos los entes económicos y productivos, sino al propio gobierno. Entonces, nada, estamos prestos a responder o ayudar con cualquier inquietud que tú tengas con relación. Claro que sí, muchas personas pues
se han preguntado y tienen bastante confusión acerca de los tipos de fase. Hay dos tipos de fase, que es la fase 1 y la fase 2. Hay otro tema también que es el desistimiento. Me excusa si algunas palabras, pues, algún vocabulario lo tengo que arreglar, de suspensión. Explícame en qué consiste la fase y cuál es la diferencia entre una y otra. Sí, fíjate bien, a raíz de la situación que provocó la pandemia del COVID-19, el gobierno se vio en la necesidad de dictar algunas medidas urgentes y provisionales con relación de coadyuvar a lo que es la parte económica, no solamente de los empleados, sino también del empleador. O sea, una asistencia que ayude a lo que es de mitigar un poco la parte económica que las personas se vieron afectadas. Entonces el gobierno creó lo que es el programa FASE a través del decreto 143-20. En el inicio del programa no se hizo una división de lo que es fase 1 y fase 2. Simplemente con ese decreto 143 el gobierno ordenaba, vamos a decirlo así, a las empresas que suspendieran las labores de la parte más que eran menos necesarias, que estuvieran abiertas de las empresas para fin de evitar el contagio y la aglomeración de personas en las empresas. Como no se tenía una situación clara con relación a lo que era el COVID, muchas empresas adoptaron el cierre total de sus puertas. A raíz también de una resolución emitida por el Ministerio de Trabajo, le dieron vacaciones a lo que le correspondían y le avanzaron una semana de vacaciones a lo que no le correspondía, más una semana de salario. Esas medidas fueron tomadas en conjunto, tanto el gobierno central como lo que es el Ministerio de Trabajo. El fase 1 básicamente cubría lo que eran los empleados en su totalidad, ya que estaban suspendidos. O sea, con un mínimo de 5,000 pesos mensual dividido en dos, en quincena, y un máximo de 8,500 pesos. Ese decreto, si tú te fijas, ese decreto en su ocasión decía que instaba al empleador a que llevara el salario a los empleados que estaban por debajo de lo que le correspondía en su salario mensual, para fin de que no se viera afectado económicamente. O sea, instaba, no era que obligaba. ¿Por qué? Porque cuando tú suspendes el contrato de trabajo, como su nombre lo dice, las obligaciones quedan suspendidas. O sea, tanto el trabajador no ejerce sus funciones como el empleador no ejerce las funciones que le corresponden. Eso es en derecho ordinario. Como esto fue una situación creada de manera inesperada, que tanto el empleador como el trabajador no tenían la culpa de por qué estaba sucediendo. Bueno, pues el gobierno lo que decía es, mira, vamos a ayudarnos, te insto a que si tú puedes, le complete el salario al trabajador con lo que le resta, pero no era obligatorio. Entonces, la fase 1 se circunscribía a pagarle 5,000 pesos como mínimo, que cubría un 70% del salario que se reportaba en la TCS, y un máximo de 8,500 pesos. Esa es la base del fase 1. Ahora bien, a raíz de que ese decreto dejaba fuera un sector económico del país que también se vio afectado con la productividad, el gobierno creó el decreto 184-20, en el cual se crea la fase 2 y también se incluyen el parte del sector económico que se había excluido con el decreto Es 140. bueno aclarar, doctor, cuáles personas pudieran o podían aplicar para la fase 1 y el por qué de esto, ¿no? Sí, básicamente todos los trabajadores que estaban suspendidos se podían acoger a la fase 1. Okay. Con excepción, como te digo, que se establecía en el decreto de la farmacia, los colmados, las empresas que tendrían que ver con la salud, y restaurantes y otros derivados más. Entonces, evidentemente que la pandemia afectaba también esos sectores productivos.
La mayoría tuvieron que cerrar, no obstante estar excluidos de ese beneficio, no podían seguir pagando su salario normalmente y estaban reclamando que se le excluyera en lo que es la parte del FASE. Entonces, esos sectores quedaron excluidos y no se beneficiaron. Desde el principio se estableció que las empresas manufactureras, la micro y la pequeña empresa, se iban a beneficiar de lo que era el FASE. Como te decía, el gobierno se vio la necesidad para inclusive extender más el programa, que en sus inicios era por 30 días solamente, porque no se sabía hasta dónde iba a durar los efectos de la pandemia. Se creó el decreto 184-20, ahí el gobierno amplió más lo que son las partes, las empresas que se podían beneficiar. Pero ahí se crea también lo que es el fase 2, y el fase 2 viene exclusivamente para las empresas manufactureras, la micro, la pequeña y la mediana empresa, que pudiesen operar algunas zonas de sus empresas con permiso del Ministerio de Trabajo. Sabemos que hay ministerios que son responsables de este tema, por ejemplo, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales y DOPRIL, para que me explique de esto y además de la fase 2, ya cuando regresemos de una pausa comercial. Ya regresamos. Bueno. Si quieres Amigas y amigas televidentes, sin más, no hay que decir que yo estaba muy desencantada con el tema de la TCS. Recuerden que hay muchas empresas que son pequeñas y que sus trabajadores ni siquiera, porque asisten pocas veces en la semana, pueden ganar el sueldo mínimo, que son 11,500 pesos supuestamente, porque no asisten las veces que la empresa pues se los requiere. Hay otros trabajadores que trabajan por hora. Pero ¿qué sucede? Que en la anterior gestión, estos trabajadores tenían uno que incluirlo a todos con el sueldo mínimo. Para mí eso fue más que un abuso, porque un profesor, por ejemplo, de música, que asiste con nosotros, que no manejamos presupuesto, como muchas personas, que hay personas aquí que ya ganan hasta 1 millón de pesos de sueldo, que eso yo creo que es una barbaridad, porque ¿para cuántas personas da 1 millón de pesos para pagarle honradamente? Pues yo creo que una persona con 300,000 pesos se mantiene, 200,000, ¿y para qué tanto dinero? Pero bueno, eso no son problemas míos, esos son problemas del país que tenemos que irlo arreglando poco a poco. Pues el Ministerio de Hacienda, yo pienso que también tenía que ver con esto, la gente del Ministerio de Trabajo, la TCS, la Tesorería de Seguridad Social, se dio a la tarea en la anterior gestión de que una persona que ganara 2,000 pesos mensual también había que pagarle más de seguridad social. Yo creo que esto deben tomarlo en cuenta para uno ir amortiguando los problemas que vienen pues trayendo la anterior gestión. Eso hay que corregirlo y se lo dije a la anterior gestión y también se lo voy a decir a esta. Vamos a ver si tomamos en cuenta. En una empresa, por ejemplo, pequeña, no puede responsabilizarse de que una persona que vaya 2 días y que también la preparación de cada trabajador es diferente. Yo pienso que usted debe ganar de acuerdo a su preparación, de acuerdo a su trabajo que usted realiza en una empresa, que le vayan aumentando, no importa. Por ejemplo, que sea un empleado X, pero si la empresa es pequeña, también deben acomodar los precios que deben pagar. Eso es para mí un irrespeto hacia las personas que quieren, hacia los emprendedores, hacia las personas que quieren echar para adelante. Porque como demonio uno puede pagar un trabajador que gane 2,300 pesos, que va 2 días o un día a dar una clase, a que le paguen una seguridad social. Nosotros queremos cumplir y estar al día con todo lo de la ley, pero así no podemos, lamentablemente.
Amigas y amigas televidentes, aquí estamos de nuevo en este su programa del arte del artista. Hoy pues orientando a la población acerca de los que son los programas FASE que creó el gobierno con el tema de la pandemia. Pues con el doctor licenciado, asesor, con diferentes maestrías, experto en la materia. Y de verdad que no me da más placer, de verdad, que poder entrevistar este gran experto porque tengo vasta experiencia en su conocimiento, en sus competencias. Sabemos que el gobierno pues empleó diferentes fases. Ya me explicaste la fase 1 en el anterior comentario y ahora quiero que me explique lo de la fase 2 y los ministerios que tienen que ver con esto, porque según tengo entendido el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, para que entonces la gente esté más clara con esto, porque hay bastante cuestionamiento acerca de quiénes les toca, quiénes no les toca, si la empresa tiene que pagar una parte, si el empleado entonces le dan la otra parte ya sea por TCS y así sucesivamente. Vamos a ver si aclaramos el tema. Sí, de nuevo, como te decía anteriormente, el programa fase 1 fue creado con el decreto 143-20. Ya para la creación del fase 2, el gobierno se vio en la necesidad de emitir el decreto 184-20. Ese decreto modifica parte de lo que es el decreto 143, en el sentido de que el gobierno, como ya se estaba esclareciendo un poco el panorama nacional con relación a lo que era la pandemia y había que activar la economía dominicana, autorizó a que algunas empresas pudiesen abrir sus puertas de manera paulatina. Entonces, por ejemplo, las empresas manufactureras, la micro, la pequeña y mediana empresa, pudiesen abrir parte de sus actividades económicas. Entonces, el gobierno, para incentivar esa apertura, emitió lo que es la fase 2. La fase 2 es un beneficio que el gobierno otorga tanto al empleador, porque se atribuye un salario de parte del gobierno de 5,000 pesos como suplemento del salario ordinario que el empleador debe de pagar. Entonces, el gobierno a las empresas que querían abrir parte de sus actividades económicas, le decía, mira, te voy a ayudar con una parte de tu salario de 5,000 pesos, pero tú tienes que dejarme los trabajadores cotizando en la TCS y trabajando. Ahí pero sí, se lo prohibieron a sacarlo, de hecho, a los trabajadores, no lo podían sacar. No, dice ese decreto que si suspendían aunque sea un solo empleado, entonces el beneficio del fase 2 lo iban a perder. Claro, Porque claro. La idea es que las empresas se mantengan abiertas, no que den la apariencia de que estaban abiertas y sus trabajadores suspendidos. ¿Entiendes? Claro. Porque este beneficio de 5,000 pesos en el mes para coadyuvar con el salario del trabajador, el empleador también tenía que verse en la obligación de cubrirle la otra parte que le correspondía de salario al trabajador. ¿Por qué? Porque ya el empleador lo que iba era a sectorizar su empresa, iba a abrir por la parte que más necesitaba en ese momento. O sea, no obstante, muchas empresas se le cayó su producción, pero en el caso de muchas otras, pudiesen abrir parte de las empresas que no se afectaba tanto. Entonces, esto era como parte también de lo que era la reapertura de la economía nacional. En esta situación, en este otro decreto que crea el fase 2, entonces el gobierno extiende de otras empresas que se vieron afectadas en el decreto anterior que no le permitían el beneficio del FASE. ¿Qué ocasionó esa nueva apertura, esa extensión de la cantidad de empresas que pudiesen beneficiarse? Bueno, que algunas empresas del sector salud, por ejemplo, las empresas que trabajan con radiografía, sonografía, este tipo de cosas, no estaban aperturadas porque los médicos no estaban trabajando en muchos casos y ellas no podían seguir produciendo, pero tampoco podían suspender
poner en beneficio de fase 1 a sus empleados porque le era rechazado en el Ministerio de Trabajo. Wow, pero se vieron en aprietos, ¿sabes? Sí, no, y hubo muchas quejas de parte de los empleados porque tú me suspendías, pero no me podía dar el beneficio del FASE. Imagínate ahí ese panorama, un empleado que se vea por un tiempo indeterminado con una situación económica de que no está percibiendo ningún beneficio, ni siquiera por el... Claro. Ya tú sabes que hubo otros programas que salen de lo que es el ámbito laboral, que también fue para contribuir con lo que es el sostén de la economía nacional, como es el programa de PATI, el programa de solidaridad y esos otros programas que fueron ya dirigidos a otros sectores. Entonces, la importancia del FASE es que sí pudo ayudar y ha ayudado un poco a paliar lo que es la necesidad de los trabajadores de la República Dominicana. Y por qué no decirlo también de muchas empresas que la ayuda la tuvo y la siguen teniendo. Y gracias a Dios no ha habido una masiva de despido, de dimisiones que se han ejercido en algunas ocasiones. O sea, se ha mantenido, aunque sea a bajo perfil, se han mantenido los trabajos en República Dominicana. Claro que sí. Doctor, ¿dónde pueden acceder las personas que tengan este tipo de temas, que no estén todavía muy claros, para que al menos investiguen? Porque la gente, muchas veces a nosotros nos gusta mucho hablar sin investigar. Y es bueno pues nosotros investigar primero para luego tener certeza de lo que vamos a hablar. Sí, el Ministerio de Trabajo, como parte de la Comisión Económica que maneja los fondos del FASE, tiene los canales, está todo publicado en su página de internet. Ahí las personas pueden orientarse con relación a lo que es los efectos de la suspensión del contrato de trabajo. Porque hay muchas personas que porque era una pandemia entendían que el empleador tenía que pagarle su salario, no obstante no estar elaborando. Y tú sabes que una de las condiciones de la suspensión del contrato de trabajo es el no pago del salario, porque no se está ejecutando. Entonces, en el Ministerio de Trabajo están las reglas. Las reglas, exactamente, los canales por donde las personas los ciudadanos pueden ver y orientarse con relación a cualquier tema que tenga que ver con el asunto del FASE. Claro que sí, otro día pues vamos a hablar, ya te voy a dejar comprometido para que hablemos de los otros programas pues que ejecutó el gobierno y que se van a seguir, me parece, ejecutando para que el ciudadano pues apalee este tema del COVID-19, que yo pienso que vamos a orarle al Señor que estamos ya finalizando, que ya lo hemos ido tomando más relajado, porque de verdad que no fue fácil, pero debemos de seguirnos cuidando en la casa, quédese en casa, porque la verdad es que hagamos los trabajos que tengamos que hacer en la calle, pero cuidándolo, manteniendo la distancia. Gracias del alma por cederme este momentito, doctor. Gracias a ti por invitarme, y le exhorto a la ciudadanía que sigan cumpliendo con lo que son las normas del gobierno, el distanciamiento social. Todos debemos saber que esto es un compromiso nacional y de todos. Claro que sí, esto es un compromiso, así mismo como lo dice usted, y no hay persona que se ame como usted mismo. Ámese, respétese y quiérase, pero sobre todo vamos a cuidarnos ahora que lo necesitamos. Gracias a ti de verdad y a ustedes, amigos televidentes, gracias por permanecer con nosotros cada fin de semana y que queremos que estos temas pues les sirvan de beneficio para su vida, para su salud y para todo lo que le concierne con sus trabajos. Buenas tardes y buen fin de semana.